Sergio, me parece bárbaro que además de explicarnos bien qué es esto del scrapping, que es una novedad para la preservación y todo eso, que hablemos de la infertilidad masculina y sus, digamos, qué es lo más frecuente que le puede pasar a un hombre para que sea él el que influye y en qué porcentaje influye el varón cuando una pareja no puede tener un hijo. El factor masculino, o sea, lo relacionado con el embarazo que no viene por responsabilidad del hombre, está presente mucho más de lo que se creía antes. Y al día de hoy, si uno tira un 40% para el hombre, un 40% para la mujer y causas mixtas para el resto, está ahí, está bien. El tema es que si el hombre está muy mal, uno sabe que si no hace un procedimiento de fertilización in vitro por la variante del ICSI, estamos con problemas. Pero también hay muchas situaciones que hacen de que cuando le hacemos el estudio al hombre, que se llama el espermograma, donde estudiamos la cantidad de espermatozoides, la movilidad de los espermatozoides, la morfología, es decir, la forma de los espermatozoides, la sobrevida de los espermatozoides y otros estudios nuevos que al día de hoy se pueden hacer, uno puede pensar que quizás esté el problema por el lado de los espermatozoides, pero no puede asegurarlo. Entonces, ahí es donde uno piensa a veces si da esa muestra del hombre que uno primero estudia para ver si hay alteraciones hormonales en el hombre que puedan ser los causales. Uno estudia la cantidad de cromosomas y estructura de los cromosomas para ver si ahí puede estar la explicación, pero la realidad es que en general no se encuentra nada, ni siquiera varicocele, está todo bien, pero el hombre está flojo. Entonces ahí es donde uno dice, bueno, ¿qué tratamientos puedo ofrecerle? Ahí es donde empiezan las cosas anexas, vida sana, el estrés, tratar de reducirlo si lo hay, si hay sobrepeso bajarlo, si hay una mala alimentación corregirla, si no hay actividad aeróbica instaurarla y si fuma que deje de fumar. Una vez que hace todo eso, o si eso lo estaba haciendo todo bien, te quedás con que muchas veces tenés lo que tenés y no lo podés mejorar, entonces sí, bueno, con esto ¿qué puedo hacer? Y por ahí un hombre que está flojo, si la mujer es súper fértil, compensa y la embaraza. Tanto es así que por ahí vienen parejas que se embarazaron a los 25 años, después vienen a los 30 y ese hombre tiene un poco flojo, pero quizás estaba igual de flojo a los 25, nada más que también esa mujer que pasaron 5 años ya no es la súper que lo acompañaba, sino que es más normal. Entonces quiere ahí decir que es dinámico, uno no está dinámico encasillado para siempre. Y hay que tener mucho cuidado cuando uno dice el embarazo no puede venir. Porque si decimos que las formas en el aspecto de los espermatozoides, lo normal es que el 14% sean normales para arriba, vemos que la mayoría son anormales. Entonces la normalidad es que sean anormales la mayoría. Y cuando uno dice el 14% y uno ve pacientes que porque el hombre tiene 4% de formas normales, le dicen si no te haces un in vitro por la técnica del ICSI no te vas a embarazar, uno ve como si otros parámetros están aceptables, el embarazo puede venir hasta inclusive naturalmente. Y uno queda muy mal si le dice no te podés embarazar si no te haces esto y después viene el embarazo, inclusive naturalmente. La evaluación del hombre es muy importante. Ahora, si uno hace toda la evaluación, hace todos los estudios y dice, bueno, esto es lo que tenemos, ahí hay que decidir. ¿Esto que tenemos da para pensar que el embarazo puede venir naturalmente o no? Si la respuesta es no, esta cantidad que tenemos y esta movilidad que tienen, y esta forma que tiene alcanza para pensar que una inseminación puede ser la solución. Inseminación que consiste en procesar la muestra del hombre, separar los espermatozoides móviles, colocarlos en un pequeño volumen de medio de cultivo y con un catéter se ponen todos dentro del útero. Pero para eso hay que tener una cantidad de espermatozoides móviles totales que llegue a 5 millones. Si es por debajo, las posibilidades bajan mucho. Y si es menor a eso, está la técnica de la fertilización in vitro con la variante del ICSI, que es la inyección de un solo espermatozoide dentro del óvulo de la mujer. El ICSI fue una revolución. El ICSI nace en el año 1992. Tuvo un intento años antes, que yo los vi en el año 87 en un congreso en Jerusalén, en el cual había gran algarabía con esto, pero no daba resultado.
pero después perfeccionaron la aguja de inyección fundamentalmente en el diámetro y en la forma, y después lo retomó otro, que es el doctor Palermo, y en el año 92 logra el primer embarazo. ¿Y aquí se logra el primero en halitus en el 94? ¿Es así? Nosotros estábamos trabajando yo con la micromanipulación, es decir, teníamos toda la aparatología, y lo que estábamos haciendo era colocando 4 a 8 espermatozoides por abajo de la zona pelúcida del óvulo, por fuera de la membrana del óvulo, que era una técnica que se llamaba SUSI. Y ese SUSI daba resultados muy buenos y estábamos súper entusiasmados, y de 60 pacientes, parejas que habíamos tratado, se habían embarazado 20 con factores masculinos muy severos. Aparece este ICSI y enseguida pasamos a hacer el ICSI, que era inyectarlo directamente adentro del óvulo, porque daba mejores resultados y podíamos tratar casos inclusive más severos que eso, y por eso nace nuestro primer bebé, que fue el primero en la Argentina, en el año 94, muy cerca del nacimiento a nivel mundial, pero porque teníamos toda la tecnología y estábamos por ese camino. Y ahí empezó a minimizarse el factor masculino y se dijo, ahora ya no importa nada. ¿Por qué? Porque si tengo el ICSI, con muy pocos espermatozoides soluciono todo. Pero no es lo mismo un solo espermatozoide de una muestra mala que un solo espermatozoide de una muestra buena. ¿Y cuál es la diferencia entre la buena y la mala? ¿Depende de ese varón o de la conservación? No, depende de que ese espermatozoide sirva. Porque cuando vos colocás un espermatozoide dentro del óvulo, tiene que ser el óvulo capaz de seguir adelante y el óvulo capaz de hacer lo suyo. Pero si inyectás un espermatozoide que no está bueno, estás con problemas. Entonces, si la muestra global es mala, los espermatozoides en general son malos también. Entonces, ahí es donde está el problema. ¿Cómo identificar el mejor espermatozoide para inyectarlo? Hace poco, y lo vimos acá en un programa, había mucho entusiasmo con el Super ICSI. El Super ICSI era mirar los espermatozoides con mucho más aumento que lo habitual y de esa forma detectar anormalidades. Y eso se fue dejando en cierta forma de lado porque no se obtuvieron los resultados que uno esperaba. Y al día de hoy... ¿Por qué? ¿Porque el aspecto puede engañar? Porque no detectabas cosas que te hiciera dentro de lo que podías ver a simple vista con aumento para seleccionar el mejor espermatozoide, salvo en contados casos en los cuales le encontrabas al estudiar los espermatozoides previamente con gran aumento vacuolas, que eran como pequeños cráteres en la cabeza. Pero lo que está ahora funcionando es la selección más funcional de los espermatozoides buenos. Entonces, hoy en día vos podés estudiar la estructura del ADN de los espermatozoides por distintas técnicas, y si eso está alterado, uno hasta puede detectar los espermatozoides apoptóticos, los que se están muriendo, y por una técnica que se llama columnas de anexina, vos podés hacerlos pasar, se te van a pegar algunos, otros van a pasar, y vas a poder, dentro de lo que queda, tener tu población de mejores espermatozoides dentro de la muestra mala e ir a tomar de ahí los espermatozoides para inyectar. Es decir, se avanzó mucho en poder saber cuál es el espermatozoide que tenés que tomar para inyectar. Y al día de hoy con eso estás trabajando muy bien. Y hay hombres que tienen tan pocos espermatozoides que en algunas muestras de semen salen espermatozoides y en otras no. Entonces, en esos casos, tomás esos poquísimos espermatozoides, contados espermatozoides, y salió publicado hace poco en unas revistas más importantes los pocos grupos, entre los cuales estábamos nosotros, que hacían técnicas para congelar 4, 6, 8, 10 espermatozoides, que no es nada. Y nosotros lo hacíamos colocándolos en microgotas de medio de cultivo cubiertos con una cápsula de aceite en las camaritas, y eso iba directamente al nitrógeno líquido para ser mantenido con buena sobrevida. Otra forma era tomar los óvulos que no habían sido fertilizados, le sacabas el óvulo de adentro, te quedaba la cáscara, y adentro de esa cáscara le inyectábamos esos pocos espermatozoides, porque si no después no tenía forma de encontrarlas. Entonces era como congelar óvulos, nada más que era congelar la cáscara con los espermatozoides adentro. Es decir, son distintas formas de casos muy severos con los cuales lograr un embarazo frente a esas situaciones es como un desafío muy grande, porque no había otra forma de hacerlo, y esos eran los casos, son los casos que al día de hoy van a donación de semen.